Damos la información provincial, lo que tiene que ver con Río Negro y la situación de los docentes, su reclamo y las perspectivas del gobierno. Para eso está en línea el secretario de Educación de Río Negro, Adrián Carrizo, a quien ya le damos la bienvenida a Ventana Andina. Aquí Roberto y Macarena te saludan. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por la comunicación. No, gracias a vos por atendernos. Sabemos que fue una mañana agitada, por eso brevemente igual queríamos repasar, ya que temprano en el programa abríamos con este rechazo de la UNTER respecto a la propuesta salarial que hizo el gobierno, algo distinto a lo que sucedió con ATE y UPCN, Adrián. Sí, la verdad que a nosotros también nos sorprendió, porque si vos me permitís, me interesaría contextualizar por qué llegamos a esta instancia. El gobierno de Río Negro, en la figura del Ministerio de Educación, siempre nos hemos caracterizado por tener esa apertura y esa construcción constante de diálogo hacia la construcción de la pauta salarial. De hecho, los 2 últimos años, donde el poder adquisitivo de los docentes le ha ganado a la inflación, tuvo que ver con la posibilidad de evaluar y ser responsables a la hora de ofrecer una pauta salarial de manera que nos permita poder ser previsibles a la hora de pagar los salarios en tiempo y forma. Nuestro gobierno en los últimos 10 años lo viene haciendo de esa manera, sistemáticamente, y los 2 últimos años la pauta salarial le ha ganado los índices de la inflación. El mismo mecanismo de construcción salarial, a partir del diálogo constante, es el que ofrecimos desde un primer momento al sindicato docente, donde la evolución de la oferta salarial partió de un 16%, un 18%, un 20%, hasta llegar a un 22%, el cual fue declarado insuficiente. Esa insuficiencia que fue declarada por el Congreso docente nos permitió volver a sentarnos para continuar haciendo efectivo ese diálogo que tanto reclama el sindicato como nosotros de la misma manera. Ese diálogo permitió que todas las reivindicaciones que traía el sindicato docente fueran plasmadas en una nueva propuesta del 24%. ¿Qué significa esto? Que en la mesa de negociaciones nos solicitaron la actualización de el valor del litro de nafta para la movilidad, lo actualizamos a valores reales. Nos solicitaron la posibilidad de que el 24% que se establecía en la paritaria nacional también sea aplicado en el primer semestre para la provincia de Río Negro. Eso también lo acordamos. Nos solicitaron que los salarios estén por encima de los parámetros federales. Eso también lo pudimos llevar adelante, y también la posibilidad de que, como la paritaria nacional ofrece una nueva reunión en el mes de septiembre para actualizar y revisar la pauta salarial, aquí en Río Negro lo vamos a hacer en el mes de junio. Sumado a que también pudimos avanzar que el último mes de la primera franja del semestre, en el mes de junio, un 8% esté en ese último mes, de manera que eso repercuta linealmente en el cálculo del aguinaldo para el mes de junio. Todas esas reivindicaciones que luego de la insuficiencia planteó el sindicato en la mesa salarial fueron ofrecidas. Lamentablemente y poderosamente nos llama la atención como las cosas que nos solicitó el sindicato la fuimos ofreciendo en el ámbito de la paritaria, y llamativamente nos sorprendimos el sábado y el viernes por la noche con un rechazo, ni siquiera una insuficiencia, un rechazo donde literalmente no solamente se rechaza la oferta salarial, sino también hay un rechazo a una continuidad de ese diálogo permanente que siempre es solicitado por el sindicato docente. No nos dieron opción a continuar dialogando. ¿Y cómo crees, Adrián, que puede llegar a continuar esto justamente en estas horas, luego de que realicen esta medida de fuerza que ya fueron anunciadas? Se está establecido esta mesa de diálogo que entiende ahora allí el Ministerio que se ve interrumpida. Hay una posibilidad de que prontamente pueda llegar a volver a establecerse ese diálogo. Nosotros esperamos que sí, es la herramienta a la que siempre hemos acudido para poder llegar a los ámbitos de la paritaria, no solamente en el ámbito de la paritaria, sino que desde el ámbito de la paritaria se desprenden múltiples reuniones con las distintas direcciones de nivel, con el sindicato, reuniones que me toca presidir, que son distintas reuniones que por ahí no toman estado público inmediato,
y mediático, perdón, pero son reuniones que favorecen a la continuidad de políticas pedagógicas y a incumbencias propias de la cotidianidad de cada una de las escuelas. A esta herramienta que es el diálogo, el sindicato ha renunciado al imponer una medida de acción directa sin dejar de posibilidad de reunirnos en esta semana, así que esperaremos las resoluciones del Congreso. Todavía nosotros no la tenemos, porque aún así desconocemos cuál es el motivo del rechazo del 24%. Lo que sí conocemos fehacientemente es el motivo de la insuficiencia del 22% del anterior Congreso, donde cada una de las cosas que se solicitaban fueron cumplidas por el gobierno y luego, bueno, fueron rechazadas. Con los trascendidos de los aumentos de otros sectores, llámese judiciales, con aumento acumulativo, con un impacto final de un poco más del 26%, o con algún otro también sector estatal, si los docentes y las docentes tenían en cuenta esto para también hacer un reclamo al gobierno respecto a una propuesta de mayor aumento. En principio, estamos hablando de dos poderes distintos, del judicial con el ejecutivo. Dentro de la pauta de lo que es el ejecutivo, el gobierno de la provincia de Río Negro ha ofrecido una misma pauta salarial para todos los trabajadores estatales y de manera lineal, de la misma manera que nosotros siempre decimos que nuestro marco de referencia para las negociaciones es la paritaria salarial nacional, de la cual son parte las 24 jurisdicciones y también todos los sindicatos docentes, donde allí se establece un piso y un marco de referencia. Allí el porcentaje del 24% para el primer semestre es el mismo porcentaje que ha aplicado la provincia de Río Negro, y el cálculo para hacer ese 24% tiene una característica lineal y no acumulativa. Por lo tanto, los parámetros, nosotros no nos salimos de los parámetros que han aprobado las 24 jurisdicciones y los sindicatos nacionales, a lo cual el sindicato UNTER es una entidad de base del sindicato de la CETERA. Adrián, has hecho público justamente por estas horas, a manera de carta, justamente ante este conocimiento, ¿no?, de la decisión del gremio UNTER y de los docentes, indicando que no es un paro a las políticas del gobierno, sino un paro hacia ellos mismos. ¿Cómo se interpreta esto? Tiene que ver con un análisis que hacemos desde el gobierno. En su momento también lo había hecho público la gobernadora, nuestra ministra, donde hay cuestiones internas que son lógicas y son parte del juego democrático de todas las instituciones sindicales e intermedias de nuestra provincia de Río Negro. Y en particular el sindicato docente este año tiene una elección de su conducción central y de sus seccionales, donde distintas líneas políticas y distintos posicionamientos van esgrimiendo su postura de acuerdo a las distintas propuestas salariales y en el contexto que lo hace la provincia de Río Negro. Estos distintos posicionamientos tienen que ver y están enmarcados dentro de las decisiones que el sindicato hace en cada una de sus asambleas y sus congresos, sin objetivar y subjetivar las decisiones que toma, pero sí tienen que ver con distintos posicionamientos internos del sindicato a la hora de evaluar una oferta salarial. De hecho, estos posicionamientos se han marcado en una insuficiencia del 22% en la anteúltima paritaria, con lo cual el gobierno accede a todas las peticiones que ese mismo Congreso solicita, y aún así accediendo a todas esas peticiones, luego hace 2 días atrás se declara un rechazo sin la posibilidad de poder continuar con ese diálogo que tanto se solicitan y que a nosotros creemos profundamente que es la única manera de construir una pauta salarial. Esa diferencia entre los dos últimos congresos tiene que ver con las distintas miradas internas que tiene el sindicato, que obviamente son los mecanismos propios de la democracia, que nosotros no los vamos a cuestionar, pero que sí que inciden en el porcentaje a la hora de evaluar una propuesta salarial. Adrián, gracias por este diálogo con Ventana Andina. No, por favor, gracias a usted, hasta luego. Hasta la Muchas próxima. Gracias. Hablábamos con Adrián Carrizo, que es secretario de Educación de Río Negro, a propósito del conflicto que está vigente al día de hoy. Recordemos, UNTER hará paro mañana y pasado por 48 horas al rechazar la propuesta salarial.